una trayectoria de servicio público. He buscado desde familia la vocación de servicio público en los espacios que se me han ofrecido desde la administración, y siempre en el servicio público el hecho de que ese trabajo, ese desempeño sea reconocido, pues es algo que uno agradece y que a uno le distingue. Ánimo y energía para seguir en el esfuerzo y para seguir en el desarrollo de una trayectoria de servicio público con independencia de lo que es la trayectoria de PAL. Mira, es cierto que he sido yo consistente en mi respuesta, porque los tiempos, los desempeños, el encargo tienen también sus propios calendarios, y conforme a esos calendarios, sin ser ajeno al contexto electoral, sin ser ajeno a las expresiones que yo agradezco, hoy me siguen teniendo en condición secretario de Hacienda y cumpliendo con mis responsabilidades. Primero, como poner en perspectiva algunos de los números. El crecimiento de la deuda va a ser más cercano al 10 o 11% que al 15%, de punta a punta de la administración. En la anterior administración se entregó la deuda como en 38%, y habremos de entregar en esta pues un poco abajo del 48, en esa vecindad. Entonces un crecimiento como de 10 puntos, no muy diferente al crecimiento que vimos en la anterior administración. Y lo que nos encontramos desde la anterior administración y esta fue un entorno difícil de crecimiento global. Y el resto pues, se explica por el ánimo de acompañar a la economía en el contexto complicado. Yo creo que la deuda por sí misma como instrumento no debe satanizarse y debe de ponderarse si era o no la respuesta al contexto. Y pero más para ponderar el crecimiento, el ejercicio que tenemos que hacer es cómo habríamos crecido si le quitábamos a la economía el impulso que se dio por la vía de lo fiscal. Y es muy probable que el crecimiento hubiese sido menor al crecimiento que alcanzamos si no hubiéramos podido darles estímulo que hacia el cierre de la administración estamos quitando. Al amparo de nuestra situación de deuda, no preocupa per se en términos de que su nivel absoluto sea muy elevado. Preocupa un poco en términos del contexto, sobre todo por la incertidumbre de la negociación comercial, y si esta negociación comercial pudiera, en función de su resultado, tener impacto en crecimiento hacia adelante. México buscó complementar sus fuentes de crecimiento inercial con nuevas fuentes de crecimiento. México por muchos años fue un país casi de una sola historia por momento. Primero, pues, en la década de los 70s, 80s, México era el país del petróleo. Era un poco lo que explicaba la atención del mundo en México, era que éramos un país petrolero. Un país petrolero importante, un país en donde el petróleo explicaba buena parte de nuestras finanzas públicas y buena parte además de la participación que tenemos en el mundo. Prácticamente todas nuestras exportaciones eran petroleras. A esa historia se le suma una segunda, porque México nunca ha dejado de ser un país petrolero, que era México como potencia y como plataforma exportadora. Si nosotros hubiésemos preservado esos dos instrumentos, si hubiésemos preservado una buena dinámica en lo energético y una buena dinámica internacional, si hubiésemos preservado las fuentes de crecimiento inercial, las reformas nos hubieran dado nuevas fuentes de crecimiento. Y lo que acabó sucediendo en un contexto muy difícil es que México pierde por el contexto del crecimiento inercial y se sustituye por el crecimiento que le dieron las reformas. Eso quiere decir que en ausencia de las reformas, México muy probablemente hubiera enfrentado un entorno recesivo. Y lo que podemos ver con los números es si tuviéramos el crecimiento inercial, si por ejemplo la plataforma se estabilizara, el crecimiento de la producción industrial en Estados Unidos fuera la que al principio del sexenio, pues el crecimiento en México hoy sería de más o menos 1,5 puntos por arriba
y se acercaría bastante a lo que nosotros sentíamos que las reformas nos darían. Realmente entonces, pues las reformas nos dieron lo que se comprometió, y lo que perdió México fue el impulso de lo inercial, porque cambió la inercia y enfrentamos un contexto complicado que no se anticipaba. Yo creo que no lo es. Yo creo que si uno ve hoy al país, encuentra uno fortalezas que se sienten en las economías de las regiones, que se reflejan en el empleo que se ha venido construyendo, que se reflejan en un mayor proceso de formalización, que se reflejan en condiciones de mayor inclusión y que se aquilatan pues, sobre la base de lo complicado que ha sido nuestro marco. Y yo creo que vale la pena en general reconocer sí los muchos retos que tenemos, y son muchos, un país que necesita crecer más, un país que necesita ser más incluyente.